Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, dirigida a mis alumnos de la sección S de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Clases estas que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito a se suscriban a los fines de encontrar mi criterio vinculado al ámbito del derecho penal. Hoy nos convoca el tema de los actos procesales y las nulidades. En la primera parte de la sesión de hoy, bueno, habíamos hecho la distinción entre los actos procesales, actos decisorios y actos de impulso. Habíamos analizado algunas de las referencias normativas a los actos procesales en el proceso penal venezolano y estábamos en la idea de ahondar en ya adentrándonos en lo que se denomina la nulidad de los actos procesales, que realmente es el tema, digamos, primordial, siendo que tanto la descripción de los actos procesales pasa por verificar las características individuales de la forma de que cada uno de ellos posean en el proceso penal, basta con ver la referencia normativa del mismo. Entonces, decía yo que conforme al Código Orgánico Procesal Penal, toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia. Con su lectura, las partes quedan notificadas, mas sin embargo, cuando el código establece que el estar presente hace notificar a las partes y sin embargo lo notifica de forma distinta a la sola presencia, los recursos, la oportunidad para interponer los recursos será a partir del momento de la notificación hecha con posterioridad a la presencia en la audiencia. Los jueces no pueden revocar sus propios fallos, conforme lo indica el artículo 160. Ahora bien, dentro de los 3 días de pronunciar una decisión, el juez sí podrá corregir cualquier error material o suplir alguna omisión. Ello puede ser de forma oficiosa o puede ser que alguna de las partes haya solicitado lo que se denomina aclaratoria, conforme al 160. Aclaratoria al juez que aclare sobre algún aspecto que no se entiende de dicho fallo, y esa aclaratoria no podrá concebirse como una especie de impugnación. Por cierto, últimamente, en los últimos años de vigencia del Código Orgánico, muy poco hemos visto con solicitudes de aclaratoria. De verdad que pocas veces se ha solicitado ante un juez una aclaratoria. Y eso está previsto pues, en el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, las aclaratorias. Los plazos para decidir. El juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto. Es decir, cuando se esté interponiendo, cuando se haya la necesidad de emitir una decisión de mero trámite en plena audiencia, no podrá diferirlo para mañana, tendrá que pronunciarse en el mismo momento. Se objeta alguna pregunta y entonces el juez tendrá que decidir en ese mismo momento si es al lugar o sin lugar la objeción. Y los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia oral serán pronunciados inmediatamente después de concluida la audiencia, y en las actuaciones escritas las decisiones se dictarán entre los 3 días siguientes. Entonces, cuando se habla de inmediatamente después, bueno, tiene que ser concebido hasta el día hábil siguiente. Después, porque dice después de concluida la audiencia, mal se puede pronunciar en la propia, en la propia audiencia, sacar una decisión escrita, porque entonces ya se sospecharía que ya se tenía lista desde antes. Habla de inmediatamente después es el día siguiente de concluida la audiencia. Ok. Decisión firme, las decisiones judiciales quedarán firmes, nos dice el 162, sin necesidad de declaración alguna, cuando no procedan o se hayan agotado los recursos en su contra, es decir, lo que se denomina el derecho a la conformidad con el fallo. Es decir, si no se ha interpuesto un recurso, la decisión queda absolutamente firme, y contra la sentencia firme, por ejemplo, la condenatoria, solo procederá a la revisión conforme a los artículos 162, perdón, 462 y siguientes del Código Orgánico.
Las citaciones y notificaciones de los actos procesales se harán mediante boletas firmadas por el juez, como lo indica el artículo 163. Serán notificados los defensores o representantes en lugar de ellas, salvo que por la naturaleza del acto sea necesario notificar personalmente al afectado. Es decir, se considera que se notifica a la parte cuando se notifica al defensor, salvo que sea necesario notificar personalmente al afectado, como por ejemplo cuando se genera el derecho al recurso de casación a partir del momento de la notificación efectiva de quien haya sido acusado para el juicio oral y público. En lugar del 165 de la práctica de las notificaciones, indicarán la diligencia hecha al secretario en cualquier escrito que presentará el tribunal en el lugar donde puedan ser notificados. Entonces, por lo tanto, las partes tendrán que precisar el lugar de su domicilio procesal a los efectos de la notificación. La notificación de las decisiones será dentro de las 24 horas siguientes después de ser dictada. A tal efecto, tanto la ley orgánica del Poder Judicial como el propio Código Orgánico Procesal Penal le reconoce la posibilidad a un sujeto procesal que se denomina el alguacil a los efectos de poder realizar la notificación de las decisiones. Leamos este artículo, el 167, negativa a firmar. Cuando la parte notificada se niega a firmar, el alguacil así lo hará constar en la misma boleta y a todo evento procurará hacer la entrega de la misma. En caso de no encontrarse, dejará la boleta en la dirección. Se tendrá por notificado desde la fecha de consignación de copia de la boleta en el respectivo expediente de la cual se deberá dejar constancia por secretaría el mismo día. Entonces, el alguacil, una vez realizada la notificación o manifestado que no ha querido ser firmada la notificación, lo tendrá que participar por secretaría. Bueno, mis amigos, aquí vamos a comenzar el tema de las llamadas nulidades de los actos procesales. El tema de la nulidad de los actos procesales pasa en primer lugar por abordar la clasificación de las nulidades dentro del proceso penal venezolano. Antiguamente, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, no hablábamos, o por lo menos no tenía tanta importancia, el tema de las nulidades, porque esto que se hablaba de la reposición de la causa. En cambio, nuestro Código Orgánico Procesal Penal le debe mucho a los artículos 204 y 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil en cuanto al tema de las nulidades de los actos procesales. Es decir, el Código Orgánico Procesal Penal casi que se copia, casi que toma como referencia la manera de concebir las nulidades en el Código de Procedimiento Civil. Así que vamos a empezar a ahondar el tema de la clasificación de las nulidades. Fíjense que en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 206 al 214, nos indica: los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando, corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. Es decir, en la medida de lo posible, debe mantenerse la trascendencia del acto procesal. Es decir, que la nulidad funciona como una excepción, porque lo normal es la trascendencia, la permanencia del acto procesal. Hay varios principios que regulan los actos procesales. Por ejemplo, el principio de trascendencia o el principio de permanencia es uno de los que estoy mencionando ahorita. En la medida de lo posible, debe procurarse la sobreexistencia del acto procesal, siendo la excepción una nulidad. Solamente cuando, conforme al artículo 179 del COP, cuando haya traído un perjuicio anulatorio, el acto procesal es que debe conducirse a la nulidad. El otro principio es el principio de unidad del acto procesal. No existen más de dos actos procesales en una misma causa. En una misma causa existirá solamente un solo acto procesal. No puede haber una pluralidad de actos procesales similares.
Tú me podrás decir, no, pero espérate, me hablabas de una acusación particular propia de la víctima y de la acusación fiscal. Entonces existen dos acusaciones, la acusación fiscal y la acusación particular propia de la víctima. Ya en la propia denominación nos estamos dando cuenta que son dos actos procesales distintos. Uno proviene del fiscal del Ministerio Público en su convencimiento y el otro proviene de la víctima, pudiendo diferenciarse esa acusación particular propia de la víctima con respecto a la acusación fiscal en la calificación jurídica, en los sujetos de prueba. Hay dos autos. Hay un auto en el cual se dictó una privativa de libertad y otro a partir del cual se dictó una medida cautelar sustitutiva, por lo tanto son distintos. Entonces, en la medida de lo posible, se conservará la llamada unidad de los actos procesales. El otro es el principio de identidad del acto procesal. El acto procesal debe permitir identificar quién lo ha realizado. Principio de identidad del acto procesal. Si dentro del proceso intervienen sujetos procesales, que son los que realizan actos en salvaguarda de derechos colectivos, como por ejemplo el juez, que es un sujeto procesal, porque tiene la obligación de decidir. Por ejemplo, el testigo, que es un sujeto procesal, porque tiene la triple obligación: acudir, declarar y decir la verdad. Los órganos auxiliares policiales, que son sujetos procesales, que no tienen pretensiones y por lo tanto realizan deberes dentro del proceso. Pero también existen partes procesales distintos a los sujetos procesales. Las partes tienen pretensiones en el proceso. La pretensión de sanción por parte del Ministerio Público, la pretensión que se le reconozca su condición de víctima por parte de la víctima, la pretensión por parte del procesado a que se le reafirme su condición de inocente y se le reafirme su libertad como parte dentro del proceso. Entonces, por lo tanto, debe permitir el acto procesal identificar quién realizó, quién lo realizó. No pueden haber actos procesales anónimos, no pueden haber escondidos. Los actos procesales tienen que verificarse y ustedes tienen que distinguir entre el acto procesal y las actas procesales. Las actas procesales es la demostración, es la comprobación de un determinado acto procesal. Acto procesal, la audiencia. La acta procesal de la audiencia es la que permite demostrar, la que permite de alguna forma verificar la realización del acto procesal. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurría en el Código de Enjuiciamiento Criminal? Se hablaba de la reposición de la causa, es decir, se reponía toda una causa, digamos, todo el desarrollo de esta causa con todos los actos procesales que la conformaban. En cambio, ahora puede haber el llamado encriptamiento de un acto procesal, que sea solamente este acto procesal que se anule y no toda la fase del acto procesal. Existe la individualización del acto procesal que se encripta y que se anula de forma individual. Pero también pueden existir actos procesales anteriores, actos procesales posteriores y actos procesales contemporáneos o coetáneos. Vamos a ver si anulando un acto procesal se anularía el acto procesal anterior o se anularía el acto procesal posterior, dependiendo si existe una relación de continuidad. Es decir, los actos procesales no son actos de adorno, no son un ejercicio exclusivamente sí, de adorno. Es decir, el acto procesal conlleva una finalidad. Cada acto procesal conlleva una finalidad específica. Y, por ejemplo, para poder identificar las formas esenciales de las formas rituales de los actos procesales, si hacemos un ejercicio mental y prescindimos de esa forma y todavía el acto procesal puede cumplir la finalidad para el cual está siendo concebido, esa forma en una forma esencial. La presencia del fiscal del Ministerio Público en la audiencia de imputación es una forma esencial porque permite conllevar la necesidad de la imputación. Si la audiencia de imputación también funciona
como un acto de defensa, la presencia del defensor en una audiencia de imputación es una forma esencial. Entonces, vamos a hablar de la primera clasificación. Couture, el gran procesalista uruguayo, nos decía que la nulidad es la desviación del acto realizado por el sujeto del modelo fijado por la ley. El modelo fijado en una norma. Recuerdo que hablábamos de el principio de legalidad adjetiva, aquel que está descrito en el artículo 253 de la Constitución. Los actos procesales tienen que realizarse conforme a pautas de ley, como lo establezca la propia ley. Es un principio constitucional, 253. Por ejemplo, en la realización del acto procesal tiene que cuadrar perfectamente cómo es la descripción, cómo es la forma que ha sido descrito en una pauta de ley. Esta cita de Couture la hace el maestro Rengel Romberg en su tomo 2 de su Tratado de Derecho Procesal Civil, en la página 206, que es un libro que francamente yo recomiendo altamente, el Tratado de Derecho Procesal Civil del maestro Rengel Romberg, y no hay mejor, yo no he leído algo mejor con respecto al tema de la nulidad que lo que habla de la nulidad Rengel Romberg en su tratado en el tomo 2, precisamente en su artículo 206. Así, tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código Orgánico Procesal Penal podría hablar de la primera clasificación entre nulidades esenciales y nulidades taxativas. La nulidad taxativa es establecido expresamente en la propia ley, es decir, acto procesal realizado en idioma extranjero, acto procesal susceptible de nulidad. Acto procesal donde intervenga el procesado y no tenga posibilidad de ser defendido, que no conlleve su defensor, su asistente letrado, como lo indica el artículo 175 del COP. Es decir, hay un atentado contra la posibilidad de intervención, asistencia y representación del procesado. Es un acto procesal susceptible de nulidad por expresa disposición de la norma. Nulidades taxativas. Pero también hay nulidades esenciales. Es decir, la norma no precisa que si no se realiza conforme a como ella lo preceptúa, entonces el efecto va a ser de nulidad. Pero tiene que ser ese efecto de nulidad cuando prescindamos en la realización del acto de una forma que le niega la posibilidad de que el acto procesal cumpla la finalidad para el cual está concebido. Dicho en dos palabras, esa prescindencia de esa forma conlleva a un perjuicio anulatorio. Y el 179 del COP nos describe lo que es el perjuicio anulatorio. Es un atentado contra las posibilidades de participación de las partes. Si se realiza un acto procesal y se prescinde de una forma y esa prescindencia de la forma afecta las posibilidades de participación de las partes en el proceso, en la causa, entonces esa es una forma esencial y sin miramiento debe darse una nulidad absoluta del acto procesal. Entonces la nulidad absoluta del acto procesal puede ser porque lo indique expresamente la norma ante la falencia, ante la falta de tal elemento, la nulidad es el efecto, lo dice expresamente. Pero las normas que no lo dicen, tendríamos que analizar, tendríamos que hacer un ejercicio valorativo, axiológico, para verificar si nos encontramos dentro de ese perjuicio anulatorio que conlleva, que niega la finalidad para el cual está concebido dicho acto procesal. La nulidad es un mecanismo de protección de la Constitución. Fíjense que ejemplos sobran en la Constitución. En el artículo 49, numeral primero, las pruebas obtenidas mediante violación serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Y no es que vayamos a entender que la única causal por la cual se anulan unos actos procesales son por problemas probatorios. Los actos procesales se anulan por problemas probatorios, pero también por errores in judicandum o errores in procedendum, errores en la propia realización de la decisión o errores en el propio desarrollo del proceso.
Pero así será de importante el tema de las pruebas que nos lo dice expresamente el 49.1 de la Constitución, que será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Y yo les he dicho a ustedes cuando hablábamos de esa garantía que se trata de la obtención propiamente dicha, pero se trata también de la oferta de la prueba, pero se trata también de la admisión de la prueba, pero se trata también del desahogo de la prueba, pero se trata también de la apreciación de la prueba. Es decir, cualquiera de ese recorrido del quehacer probatorio que sea en violación al debido proceso, será nula dicha prueba. El artículo 25 de la Constitución nos indica: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Entonces, cualquier acto, inclusive los actos procesales, los actos jurisdiccionales realizados en violación a la propia Constitución, se consideran susceptibles de nulidad. Vamos a seguir ahondando dentro de esta clasificación de las nulidades. Ya llevamos una primera, aquella de la nulidad taxativa versus la nulidad esencial. A la nulidad de un acto procesal le podemos llegar de dos formas. Uno, con la declaratoria o en lugar de un recurso. Sobre todo si el acto procesal que se quiere anular es un acto decisorio. Si es un acto decisorio, se interpone un recurso, y si se declara con lugar el recurso interpuesto contra ese acto decisorio, el efecto es de nulidad de dicha decisión. Bien sea una sentencia, bien sea un auto o bien sea un acto decisorio meramente escriturado, un acto de mero trámite, de mera sustanciación, o un acto emitido verbalmente sin que todavía esté plasmado siquiera en el acto. Pero también podemos llegar a la nulidad de un acto procesal, decisorio o de acción que provenga del fiscal del Ministerio Público a través de una petición de nulidad. Me explico. Pretendemos la nulidad de un acto procesal interponiendo un recurso. Frente a cada decisión nos vamos a encontrar un tipo de recurso. Frente a los actos de mero trámite o de mera sustanciación, nos vamos a encontrar el recurso de revocación. Artículos 436, 37 y 438 del Código Orgánico. Si se trata de un auto con trascendencia aflictiva, tenemos el recurso de apelación de autos. Artículo 439 y siguientes. Si se trata de las sentencias, tenemos el recurso de apelación de sentencia. Artículo 444 y siguientes. Si se trata de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que confirma una decisión de primera instancia, tenemos el recurso de casación. Artículos 452 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Si se trata de una sentencia condenatoria definitivamente firme, tenemos el recurso de revisión procesal penal. Artículo 462 y siguientes del Código Orgánico. Entonces, si se declara con lugar alguno de esos recursos, nos vamos a encontrar con la nulidad absoluta de esa decisión, el efecto de nulidad. Dicho en dos palabras, no existe el recurso de nulidad. La nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Pero sí existe lo que se denomina la solicitud autónoma de nulidad. Es decir, que en lugar de presentar un recurso, yo presento una solicitud por escrito donde digo solicito se anule determinada decisión o determinado acto procesal que provenga del Ministerio Público, acto de acción. Eso sí existe. Entonces, habrá una distinción entre la nulidad requerida por la interposición de un recurso o la nulidad pretendida
con la presentación de una solicitud de un escrito de nulidad, como lo establece el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, los autos escriturados o de mero trámite, o los actos decisorios de mero trámite pronunciados en audiencia, repito, se busca su nulidad a través del recurso de revocación. Los autos con trascendencia aflictiva se busca la nulidad a través de la apelación de auto. Por ejemplo, los autos que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. ¿Ok? Desestimación de una querella, desestimación de una denuncia. Los que resuelvan las excepciones. Esas excepciones que hayan sido resueltas en la fase preparatoria o en la fase de juicio. Porque las excepciones que hayan sido declaradas sin lugar en la fase intermedia no tienen recurso porque pueden insistirse con ella en fase de juicio. Las decisiones por las cuales se rechace la querella o la acusación particular propia, ahí tiene su manera de buscar su nulidad, la apelación de autos. Las decisiones en las cuales se conceda la procedencia de una medida cautelar, ahí tendrá su recurso, que será el recurso de apelación de auto. Las decisiones que cause gravamen irreparable, mucha importancia a esto, ¿no? El gravamen irreparable, el numeral 5 del artículo 439. El gravamen irreparable es que proviene de una decisión, pero es que además, como el nombre lo indica, no podrá ser resuelto, no podrá ser saneado, no podrá ser reparado en el devenir del proceso en una etapa posterior y por lo tanto es importante que ahora, en este momento, sea impugnado a los efectos de evitar esa irreparabilidad futura. Las incidencias, todas las incidencias en la fase de ejecución son dictadas en auto y por lo tanto tendrán la impugnabilidad por el recurso de apelación de auto o cuando así lo permite el Código Orgánico Procesal Penal. También nos vamos a encontrar con la apelación de sentencias. La apelación de sentencia, que puede ser la apelación de sentencia por la admisión de los hechos o la apelación de la sentencia absolutoria, la finalización del juicio o la apelación de la sentencia de sobreseimiento. El artículo 444 establece cuáles son los motivos por los cuales se puede interponer la apelación de sentencia en la búsqueda de la nulidad, violación de oralidad, la inmediación, la concentración, la publicidad, la falta, contradicción o ilogicidad en motivación. Ojalá nos quede tiempo dentro de este curso para abordar la fase recursiva del proceso penal venezolano y poder ahondar con mayor profundidad en las causales para el recurso de apelación. Aquí lo importante es que ustedes entiendan que las sentencias pueden ser declaradas su nulidad por la declaratoria con lugar del recurso de apelación de auto. También nos encontramos las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones que no han ordenado la repetición del juicio y aquí se interpone el recurso de casación de la Corte de Apelación. Igualmente se interpondrá el recurso de revisión procesal penal. Ese recurso de revisión procesal penal frente a las sentencias condenatorias que con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria se verifique que exista una injusticia, una circunstancia injusta que no se había analizado hasta ese momento. Vamos a ver algunos casos de nulidad expresa en el Código Orgánico. Por ejemplo, el artículo 153 nos indica que la omisión de la fecha de la data del acta conlleva su nulidad, salvo que se puede establecer su fecha con un acto anterior o un acto posterior, lo que yo denomino el jamón del sándwich. Recuerde que el jamón está dentro del sándwich y de repente en esa acta de esta audiencia no se mencionaba la fecha, pero
digamos, el acto anterior, el nombramiento del defensor, o el acto posterior, por ejemplo, el dictado de la privativa, sí tienen fecha. Por lo tanto, debemos concluir que el acto que estaba en el medio, como el jamón del sándwich entre los dos panes, tenía la misma fecha del acto anterior y del acto posterior. El hecho de que las decisiones del tribunal que no sean de mera sustanciación, no sean dictadas por sentencias o autofundados, eso llama a una nulidad expresa. La falta de firma del juez y del secretario, eso conlleva a una nulidad expresa. La ilicitud de la prueba, conforme al artículo 181, eso lleva a una nulidad expresa. Ok. Fíjense que existen regulaciones a partir de las cuales se impide la nulidad. El artículo 63 nos indica que en las incompetencias por territorio, los actos anteriores serán válidos. Es decir, si el tribunal decide que es incompetente por razón del territorio y por lo tanto declina, los actos anteriores realizados inclusive por ese tribunal incompetente por razón del territorio se mantienen, se permanecen los actos procesales. ¿Ok? Y los actos procesales, nos dice el 72, efectuados ante un tribunal incompetente en razón de la materia, serán nulos, salvo aquellos que no puedan ser repetidos. Por ejemplo, no podrá ser repetido la audiencia de imputación por un delito menos grave realizado por un tribunal de control estatal, porque ya han transcurrido las 48 horas desde la aprehensión del sospechoso. Entonces no podrán ser repetidos, tendrá que decidir y después se declina ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Nos dice el 434, los errores de derecho en la fundamentación de la decisión impugnada que no hayan influido en la parte dispositiva no la anularán. Es decir, errores en la parte narrativa que en forma alguna se expresan en la parte emotiva del fallo. Recuerden que una decisión está conformada por una parte narrativa, que sería la inicial, la descripción de los actos procesales o del hecho, una parte emotiva y una parte dispositiva. Lo que no influye en la parte dispositiva no podrá ser anulado. Es decir, tiene que haber errores realmente significativos en lo que se va a disponer, en lo que se va a ejecutoriar. Entonces, bueno, así lo indica pues el artículo 435. Las formalidades esenciales, en ningún caso podrá decretarse la reposición de la causa por incumplimiento de formalidades no esenciales. En consecuencia, no podrá ordenarse una anulación de una decisión impugnada por formalidades no esenciales, errores de procedimiento y juzgamientos que no influyan en el dispositivo del fallo. Lo que yo les mencionaba a ustedes, que era el principio de permanencia o de trascendencia de los actos procesales. Ya hemos analizado este artículo 160, la llamada prohibición de reforma del propio fallo. Ahora bien, si un juez de juicio se le solicita la reforma de una decisión dictada por un tribunal de control o la nulidad, ya no nos encontramos con la limitante del artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal. Existe la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta sería dejar sin efecto de forma definitiva el acto procesal. Y la nulidad relativa está descrita en el artículo 177 del COP. Es decir, cuando se puede convalidar, completar o corregir ese acto procesal. Las tres C. Convalidación, completación o corrección. Convalidación, la parte que se ve desfavorecida por el acto procesal, la convalida, la acepta. Por ejemplo, hubo una decisión que se dictó sin fecha y esa decisión me causa mi perjuicio. Y sin embargo, yo interpongo el recurso, interpongo el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el día de ayer. Ayer fue que se dictó, no tiene fecha, pero yo soy el que se ve perjudicado y la ve convalidando. También se ha aceptado lo de la completación o de la corrección en el sentido de, bueno, los errores formales, errores de fe, errores de foliación de página, errores formales, como por ejemplo el traspapeleo de una página o la inversión de los apellidos de alguna persona.
También otra clasificación, esta última es la que hace clasificar entre nulidad absoluta, se deja sin efecto el acto procesal, y nulidad relativa, es decir, donde se completa, se corrige o se convalida. Otra clasificación será por qué se está anulando. Se está anulando por actos, por errores in judicandum en el acto de la decisión o errores in procedendum, errores en el desarrollo del proceso. Recuerden que al final de una determinada incidencia va a llegar el momento en que el juez se va a sentar para decidir. Cuando hay errores en la decisión, son errores in judicandum. Cuando hay errores que se hayan verificado en el desarrollo del proceso, en la incidencia propiamente dicho, en las declaraciones, en permitir las preguntas, son errores improcedentes. También es importante entender la diferenciación entre la nulidad oficiosa y la nulidad solicitada por alguna parte, como otra clasificación. La nulidad oficiosa es la que decide el propio juez, sin que ninguna de las partes se lo haya pedido. Y la nulidad por atención de las partes, cuando la parte lo pretenden a través de un recurso de nulidad, recurso de nulidad no existe, a través de un recurso procesal o a través de una solicitud autónoma de nulidad. La Sala Constitucional ha dicho que el juez solamente podrá dictar nulidad de oficio cuando se trate del ejercicio del control difuso de la constitucionalidad. Es decir, desaplica una norma total o parcialmente porque está contrariando la Constitución, y a lo mejor esa norma es la que le impide resolver un recurso, porque a lo mejor está extemporáneo. Perfecto, a lo mejor está extemporáneo, pero ahora yo procedo a la nulidad de oficio del fallo, desaplico esa norma donde se conduce la inadmisibilidad del recurso, porque en este caso se está violando una norma constitucional. Otra posibilidad de la nulidad de oficios cuando se está violentando cualquiera de los elementos del debido proceso. Y otra concesión de la nulidad de oficio del juez es cuando se da el efecto extensivo, es decir, una parte que se vio desfavorecida apela y la otra parte que estaba conjuntamente con él no apela, pero esa parte, un coimputado, puede verse beneficiado por la decisión a favor de su coimputado. Por lo tanto, allí se genera el efecto extensivo por la cual se anularía oficiosamente el componente de la decisión que no fue apelado. Bueno, gracias y hasta una próxima oportunidad.